Hola, bienvenidos a un nuevo Expediente INACIPE, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de las ciencias penales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es los medios alternos de solución de conflictos y la justicia restaurativa. Para esto nos acompaña la maestra Erika Bardales Lascano, que es profesora del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Erika, bienvenida, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias al canal judicial por el espacio y al INACIPE que siempre está a la vanguardia. Erika, empezando a hablar un poco del tema, me gustaría que nos contaras qué son los medios alternos de solución de conflictos, cuándo nacen y por qué. Claro, por supuesto. Mira, los medios alternos de solución de conflictos son soluciones alternas al conflicto. Nacen constitucionalmente con la reforma del 18 de junio del 2008 en el artículo 17 constitucional. Lo interesante de los medios alternativos es que en un primer momento se pensaría que es solo para la materia penal, y no. La Constitución dice que podrá contar con medios alternos de solución de conflictos cualquiera de estas disciplinas del derecho. Claro, para materia penal siempre deberán garantizar la reparación del daño, por ser esta, pues, uno de los fines del derecho penal. Entonces, estos medios alternativos en un primer momento surgen con esta reforma de junio del 2008, una reforma donde se transita de un sistema mixto inquisitivo a un sistema acusatorio adversarial, y sirven para descongestionar al sistema, sirven para ayudar a que aquellos hechos delictivos de menor cuantía o que están instaurados como posibles soluciones entre las partes puedan llegar a ellas. En ese sentido, tenemos varios supuestos. El nacimiento, que ya dijimos de dónde es. Número 2, que estos medios alternativos pueden implementarse en cualquier materia, y para la materia penal en específico siempre deberán garantizar la reparación del daño. Ahora digamos cuáles son. Dentro de cuáles son entra un rubro que se llama autocomposición. La autocomposición significa que las partes puedan llegar solas a la solución del conflicto. Y si puedo llegar sola a la solución de un conflicto, en materia penal pensaríamos qué conflictos pueden ser aquellos que las partes puedan llegar solas a solucionarlos. Son conflictos en general que son de poca monta, que pueden repararse el daño causado. ¿Podemos tomar conflictos como delitos? Lo que pasa es que el delito tiene que ser una conducta que ya ha sido típica, que ha sido antijurídica, que es culpable y que va a ser punible. Entonces, antes de saber si existe o no un delito, pues hay un conflicto. Una persona que dice que le han violentado algún bien jurídico y otra que por el principio de presunción de inocencia diría, pues compruébenme que lo he hecho. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, antes de que sea un delito, sería un conflicto entre estas personas que es sometido a la justicia con la finalidad de poder saber si es o no un delito y si esa persona que se está señalando es o no la responsable de ese delito. Por eso le llamamos conflicto primero. Y además, la palabra conflicto, ha sido muy inteligente tu pregunta, Luz, porque la palabra conflicto en realidad es parte de los medios alternativos, es la base de los medios alternativos. Toda vez que una persona que accede a alguno de estos, pues no acepta una culpabilidad, solamente es una responsabilidad. Entonces no podríamos denominarle de entrada un delito. ¿Vale? Ok, y entonces antes del 2000, me decías que se crea esta figura en el 2008, y antes del 2008 no había una figura parecida que se utilizara, todos se iban no sé, a lo penal. Sí, fíjate, antes del 2008 existían, hay evidencia empírica aislada de algunos estados donde empezaban a implementar estos medios alternativos. ¿Qué significa esto? Que no necesitábamos la reforma de junio del 2008 para entonces poder llevar a cabo un medio alternativo. Pero bueno, ahora con la constitucionalización de esta figura, pues está obligando, está dando la posibilidad de que se den. Te voy a hacer una reflexión muy buena en materia penal. Antes de esta reforma de junio del 2008 se decía que el derecho penal, una vez que entrabas al proceso, no había forma de salir si no era con una sentencia. Y entonces se le llamaba que era una autopista sin salidas. No había otra salida más que seguir el proceso y llegar a una sentencia.
Con la creación de estos medios alternativos de manera constitucional y otras diferentes instituciones, se dice que esta autopista del derecho penal o de la materia penal tiene diversas salidas, ¿no? Hay varias salidas como los medios alternos, la suspensión del proceso penal, algún procedimiento abreviado, entre otros, ¿no? ¿Y cuáles serían los medios alternos? De ahí tenemos, por ejemplo, tenemos medios alternos, la negociación, la conciliación, la mediación y el arbitraje en general. Y para la materia penal se ha establecido ya en varios códigos, en varias leyes de justicia alternativa, la conciliación y la mediación como los principales para la materia penal. ¿Por qué? La negociación, Luz, es ponerse de acuerdo las partes solas. Únicamente nosotros estamos negociando. Una conciliación, hay un tercero denominado facilitador, que es el que nos puede proponer soluciones. Pues yo creo que es mejor una propuesta u otra. Y después viene un mediador, por ejemplo. El mediador es una persona que solo va a facilitar la comunicación entre los participantes. Es decir, no podemos conciliar, no podemos negociar solos, vamos a alguien que nos ayude a platicar. Eso es un mediador, un facilitador. Y de esa suerte, en materia penal, es lo único que se ha llevado a la práctica en nuestra disciplina. Para otras materias, pues está el arbitraje también, como en materia mercantil, pero para materia penal sería muy importante decir que el arbitraje no es un medio alternativo funcionable. ¿Por qué? Te platico cómo funciona el arbitraje. El arbitraje implica una cláusula compromisoria. ¿Qué es una cláusula compromisoria? Tú y yo nos comprometemos en un negocio que si algo llega a salir mal o llega a haber un conflicto, un tercero diferente a un funcionario judicial sería quien nos resolvería la controversia. Por eso es que funciona muy bien en materias mercantiles. En materia penal no podríamos pensar que si yo llego a lesionar tus bienes jurídicos, tu patrimonio, tu persona, tu vida, alguien más podría decidir, porque la potestad punitiva del Estado está conferida al Estado, por lo tanto no se puede delegar en otra persona. Ese es el principal argumento por el que el arbitraje no puede darse en materia penal. Entonces, en resumen, diríamos, existen medios alternos de solución de controversias para todas las materias. A todas las materias les es aplicable la negociación, conciliación, mediación o arbitraje, pero a materia penal solamente se está regulando la conciliación, la mediación y con el fin de reparar el daño. Ok, entonces, bueno, hablando de la materia penal, la mediación y la conciliación, ¿en qué etapa del proceso se dan estas figuras? Claro, mira, tanto la mediación como la conciliación, viéndolo a la luz del proceso, pueden ser preprocesales, intraprocesales, extraprocesales o postprocesales. Me explico. Cuando son preprocesales, estamos hablando en un sistema acusatorio antes de formular una acusación, antes de formular una imputación. Esto es, en el Ministerio Público. Antes de ir con un juez de control, ¿por qué no llegan a un medio alternativo de solución de controversias? Hay unos que son intraprocesales. El intraprocesal significa dentro de audiencia. En este nuevo sistema que se está implementando, los jueces tienen la posibilidad o facultad de invitar a las partes, de decirle, Luz, ¿ya sabes que esto se te puede reparar el daño en este momento? Erika, ¿ya sabe que si usted paga la reparación del daño en este momento se acaba el proceso penal? Ese es el intraprocesal, dentro del proceso, incluso con el juez. Las estadísticas nos han dicho que la mayoría de estos actos intraprocesales se llevan en audiencias. Luego vienen los extraprocesales, es decir, ni con el Ministerio Público ni con el juez, fuera de audiencia, fuera del proceso. Y en ese sentido tenemos los centros de justicia alternativa, donde voy a ir con personas especializadas, con un facilitador que me va a ayudar. ¿Eso es antes? Puede ser incluso durante el proceso. Imaginemos que llegas al Ministerio Público, el conflicto, todavía no sabemos si es delito, el conflicto nos damos cuenta que puede ser conciliado, puede ser negociado, puede llegar a una mediación. Entonces el Ministerio Público nos diría, los invito a un medio alternativo de solución de las controversias. Y tú y yo decimos, no me llamaría la atención hacerlo, este acuerdo frente al Ministerio Público ni en sus instalaciones. Prefiero irme al Centro de Justicia Alternativa. Entonces va a ser extraprocesal, fuera de cualquier proceso. Supongamos que estamos con el juez ahora y el juez nos invita a llegar a un medio alternativo.
pero tampoco queremos llegar en ese momento a nuestro acuerdo, y para cuál vamos a un centro de justicia alternativa que nos ayude. ¿Quién es el que decide? ¿Serían los particulares o serían el Ministerio Público, el juez? ¿Quién es el que decide esta situación se va a ir a medios alternativos? Claro, para terminar la primera idea es preprocesal, antes de formular una imputación, intraprocesal, en el juez, dentro del proceso, pero antes del auto de apertura al juicio oral. Extraprocesal, en cualquier momento, desde iniciado el proceso hasta antes del auto de apertura a juicio oral, pero en el Centro de Justicia Alternativa. Y los postprocesales son muy especiales porque se llevan a cabo en la ejecución de sanciones penales. Dentro de la ejecución de sanciones penales, como una posibilidad de que efectivamente se repare el daño y no únicamente quede en una sentencia hacia favor o a favor de la víctima. Ahora, es muy interesante saber quién decide si proceden o no. Necesariamente tienen que ser las partes, porque son autocompositivos, es la voluntad de las partes. Si uno de las dos no está de acuerdo, no iríamos nunca a un medio alterno de solución de controversias. Solo si estuviésemos de acuerdo podemos acudir. Incluso podría haberse un supuesto en que el juez de control tal vez estimara que el acuerdo no es prudente o no es equitativo o no tiene una igualdad entre las partes. Pero si las partes frente al juez dicen, sí, yo acepté este acuerdo, sí, yo le quiero pagar tal cantidad, el juez tendría que aceptarlo, porque es la voluntad de las partes quien reina en este tipo de medios. ¿Qué es lo que esperan las partes obtener de estos medios alternos? El sujeto activo, que es quien pudo o cometió el hecho delictivo, pues necesariamente verse librado de un proceso penal. Si pago la reparación del daño, no me van a llevar a un proceso penal. Y el sujeto pasivo, que es la víctima o los ofendidos, pues verse restituido en sus bienes jurídicos. Aquí bien valdría la pena decir qué tipos penales o por qué tipo de hechos podríamos ir a un medio alternativo. La ley nos establece varias hipótesis. Podría ser, por ejemplo, todos aquellos que acepten el perdón de la víctima u ofendido. Si el tipo penal te acepta el perdón de la víctima u ofendido, podría ser un medio alternativo. Un ejemplo serían las lesiones de primer grado, unas lesiones sencillas, ¿no? Segundo, por ejemplo, los de querella. Querella significa que la víctima pueda ir directamente ante el Ministerio Público. Un ejemplo sería el fraude. O el robo, ¿no? O el robo sin violencia, ¿no? O un robo que no pase de cierta cuantía. Otro que nos establece un catálogo más amplio, los códigos, es todos aquellos que no excedan de una media aritmética de 5 años. De la pena. De la pena. Es decir, sumamos la mínima con la máxima, si nos da menos de 5 años o 5 años, podríamos ir a un medio alterno de solución de las controversias. ¿Eso aplica generalizado, sin importar el tipo de delito que sea? Sí, definitivamente es generalizado. Claro, habrá delitos como delitos graves, que la media aritmética pues no será de 5 años, sí, ¿no? Claro. Erika, vamos a tener que hacer una pausa, pero me gustaría que continuáramos hablando de este tema. Volvemos en unos segundos. Al auditorio, por favor, no se despeguen. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, nuestros números de teléfono que aparecerán en sus pantallas, nuestro Facebook y nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de nuestro programa. El día de hoy estamos hablando de los medios alternos de solución de conflictos y de la justicia restaurativa. Erika, estábamos platicando de los medios alternativos. Quisiera que me comentaras un poco cuáles son los beneficios que traen los medios alternativos a los implicados, ¿no? Tanto a la víctima como a la persona que ofendió. Claro, no. La verdad es que los medios alternativos tienen infinidad de beneficios. Para empezar, te van a descongestionar el sistema de justicia penal. ¿Qué significa descongestionar el sistema? Si tienes 100 asuntos y de esos 100 asuntos 80 podrían ser conciliados o llevados a un medio alterno de solución de controversias, el Estado puede concentrar el mayor número de recursos, tanto humanos como económicos,
en la verdadera investigación de los delitos de alto impacto para nuestra sociedad. Y entonces descongestionar los robos menores, robos sin violencia, tal vez algunas lesiones sin que no pongan en peligro la vida, lesiones simples, en fin, daños a la propiedad, hechos delictivos que sí aumentan la estadística de nuestro país, pero en realidad gastan recursos cuando bien podrían ser solucionados por los propios particulares. Bueno, esto también quiere decir, bueno, si son delitos que no fueron graves, sabemos que hay un problema de sobrepoblación en las cárceles, ¿no? Exacto. También es debido a esto. Claro, por supuesto. Acordémonos que antes de la reforma de junio del 2008, cualquier hecho delictivo se presumía culpable una persona, desafortunadamente, y entonces tenías como consecuencia una prisión preventiva. Tenías a personas en prisión preventiva por robos menores, por lesiones, tal vez por fraudes, por hechos delictivos, que lo único que trae como costos al Estado es mantenerlos dentro del centro penitenciario, bien vale la pena decirlo como ciudadano, ¿no? Mantenerlos y además llevarles un proceso privado de su libertad, violando en todo momento la presunción de inocencia, porque aún no le has comprobado nada como para que le estés dando ya una pena, una punibilidad adelantada. En ese sentido, el costo sería para el Estado fortalecer mayor número de recursos, en tanto económicos y personales, a aquellos delitos de mayor impacto. Para las víctimas, una víctima cuando acude a un sistema de justicia penal lo que busca o lo que quiere es la reparación de su daño. Entonces, entre más rápido lo obtenga, mejor. Y las personas que son sujetos activos o son quienes cometen los hechos delictivos, pues rápidamente podrían salir de un sistema penal. Ahora bien, vale la pena que aquí ha sido muy criticado el medio alternativo por la famosa puerta giratoria. ¿Qué es esto? Cometí un robo pequeño, entro, reparo el daño, y entonces salgo, cometo otro robo, entro, reparo el daño, salgo. Sí, ¿qué pasa en caso de reincidencia? Es una de las preguntas que te iba a decir. ¿Qué pasa? ¿Se les da oportunidades infinitas? En ese sentido, fue una de las primeras debilidades de los medios alternativos, esta famosa puerta giratoria, ¿no? Que daba un sentimiento de impunidad. Se ha ido regulando a través del 2008 para acá en las diferentes entidades federativas, donde debe haber un registro tanto del Ministerio Público o de Poder Judicial, dependiendo dónde se haya llevado a cabo el medio alternativo, con la finalidad de evitar la puerta giratoria. A ver, Juan, llegaste hace un mes por un robo y estás aquí otra vez por un robo, entonces no es que te estemos dando una oportunidad, es que te has convertido en una persona que constantemente reincide, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo vine hace un mes por un robo y regreso por un robo? Definitivamente no habría la posibilidad ampliamente de un medio alternativo. Ahora, sí vale la pena decir que se deben fortalecer estos esquemas de estadística, quiénes sí entran por un medio alternativo y quiénes no. ¿Por qué? Estos medios alternativos tienen ciertos principios. Dentro de sus principios está llevar a cabo la confidencialidad. ¿Qué significa la confidencialidad? Pues que no se sepa, no se lleve quién tuvo estos medios alternativos. Pero ojo, la confidencialidad es entendida desde el punto de vista de todo lo actuado en un medio alterno no puede ser utilizado en un proceso principal. ¿Por qué? Porque no podemos aceptar culpabilidad, lo que decíamos de los delitos. Ok, no queda registro penal para el proceso, pero no significa que no quede un registro administrativo. Es así donde podríamos evitar esta famosa puerta giratoria, con un registro administrativo. ¿Y estos registros administrativos son compartidos a nivel nacional? Todavía no, esos registros son únicamente a nivel estatal, a nivel federal, en el momento en que se tenga, pero se tiene pensado incluso que sean compartidos, porque si fuesen compartidos tendríamos el registro de las personas, y no nada más de delitos, porque ellos pues nunca cometieron el delito, llegaron a un medio alterno, pero sí de un registro administrativo, de haber usado ese mecanismo y haber entrado a un sistema de justicia penal. Sí, claro, bueno, es un poco como de cerrar las puertas, no es una facilidad extrema que puedan irse cambiando de domicilio, pero sí podría llegar a suceder y habría ahí exactamente una salida. ¿Qué pasa con las personas que están dentro de prisión? ¿Existe algún es retroactivo? ¿Existe alguna oportunidad para los que ya estuvieron sentenciados por algún robo menor, sin violencia o así? ¿Hay posibilidad de despresurizar las cárceles con estos medios alternativos ahora? Como tal, no. ¿Por qué? Porque recordemos que este nuevo sistema empieza con carga cero.
La carga cero significa a partir de que empieza la vigencia del sistema hacia adelante, cuentan las cosas en nuevo, ¿no? Expediente 1, expediente 2, expediente 3, expediente 500. Y a su vez tenemos la carga 100. De iniciar la reforma hacia atrás, nos quedamos con 500 expedientes, por ejemplo. Y estas cargas nos van a facilitar la gestión del trabajo. Me explico. Si empezamos con carga 0 y con carga 100 y le decimos a algún procurador, usted se quedó con 8,000 expedientes. Esos 8,000 expedientes o 8,000 investigaciones, ¿en cuánto tiempo debería sacarlas? Pues efectivamente el que mayor prescribe es en 20 años, en un supuesto. En ese sentido tendríamos la media aritmética de saber en cuánto tiempo duraría el sistema penal mixto inquisitivo que tenemos en la actualidad, porque tienes tu carga 100. No podría haber un expediente más después de que entró el sistema. Y en cambio hacia adelante tienes tu carga 0, que significa esos beneficios, estos medios alternativos son para aquellos que entran en el sistema acusatorio. Para las personas que están sentenciadas, existe un programa diferente que es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa tiene 3 ejes, a saber sería la víctima, que es la reparación del daño, el sentenciado, que implica hacerse responsable de los hechos causados, y por último, pues la sociedad, que la sociedad quiere cuentas claras. Efectivamente funciona la reinserción social porque esas personas tarde o temprano llegarán otra vez a nuestra sociedad. Y la gran pregunta es, ¿cómo queremos que regresen a nuestra sociedad? En ese sentido, la justicia restaurativa, dentro del sistema penitenciario, tiene por objetivo reinsertar a la persona a la sociedad, resocializarlo, pero sin olvidar a la víctima, porque la víctima tiene una sentencia de reparación del daño. Y ahí podríamos tener un medio alternativo, pero hay un piso y un techo. Ese piso y ese techo es la sentencia. Ya la sentencia dice que me deben 10,000 pesos. Ahora lo interesante es saber cómo me vas a pagar esos 10,000 pesos a efecto de, pues, ver completado el círculo del debido proceso, ¿no? Restaurar a la víctima en sus bienes jurídicos. En ese sentido, tenemos varias cosas, Luz. Por un lado, esta justicia restaurativa tiene que lograr que el beneficio preliberacional que se dé, además de contar con la educación, la salud, el trabajo y el deporte, también tenga actividades de restauración, porque de lo contrario, difícilmente se hará responsable a la persona más allá de una sanción únicamente. ¿Y quién imparte esta justicia restaurativa? Esta justicia restaurativa estaría a cargo del juez de ejecución de sanciones penales en coordinación con la dirección del centro penitenciario y con el patronato. Todos los centros penitenciarios tienen un patronato y este patronato tiene recursos y esos recursos debieran ser destinados a programas de justicia restaurativa para ayudar a esas personas que después estarán en nuestra sociedad nuevamente. Y existen alternativas, por ejemplo, estábamos hablando del robo a alguien, ¿no? De 10,000 pesos, debe 10,000 pesos a la señora. ¿Habría, pues valga la redundancia, alternativas para pagar en especie o algo por el estilo? O sea, que decir, bueno, si yo le perdono, no me va a pagar los 10,000 pesos, pero va a ir a pintar mi casa todos los domingos, ¿no? Excelente. Eso es la justicia restaurativa. Suena un poco innovador en México, pero es eso. Imaginemos al sentenciado, a la víctima de ese delito, y el sentenciado pide un beneficio preliberacional, ¿no? Y dentro de esos beneficios preliberacionales, el juez va a preguntar, ¿y la reparación del daño? Y la víctima dice, bueno, me debe 10,000 pesos, mi sentencia dice que me debe 10,000 pesos. ¿Cómo me los vas a pagar? Hay varias respuestas del sentenciado. La primera sería, si aquí está, ¿no? Que es la menos popular, porque ya estoy recluido, ¿cómo quieres que tenga dinero, no? La segunda es, pues estoy recluido, tal vez tengo solamente 6,000, 8,000 pesos. Esa es la conciliación o la mediación. Tal vez la víctima diga, por mí está muy bien, ya no quiero los 10,000, me quedo con los 8. Tercera posibilidad, que el sentenciado diga, no tengo nada, pero sí quiero pagar la reparación del daño, no tengo absolutamente nada. Ahí hay varias posibilidades. Uno, a la víctima puede tener la posibilidad de decir, bueno, pues entonces no me pagues el dinero, pero sí trabajo a favor de la comunidad. Quiero que vayas y determinado cantidad de días acudas tal vez a prestar auxilio a un centro de infancia, a un asilo de ancianos, etcétera. Tiene que fortalecerse el trabajo a favor de la comunidad. O puede que la víctima diga,
bueno, yo, Luz, quiero que vengas a pintar mi casa, ¿no? Y me doy por saldada. Podría ser una opción. Habría que tener cuidado porque si fue por robo, tal vez te robe nuevamente la casa, no lo sé, ¿no? Es una posibilidad. Pero, o la tercera, que la víctima diga, no me importa y quiero mi dinero. Te iba a preguntar. ¿No? No me importa y quiero mi dinero. En ese caso, cuando existe la justicia restaurativa, no es un requisito sine qua non la reparación del daño para un beneficio. ¿Por qué? Porque si el Estado dijera, no pagas reparación del daño, no hay beneficio, estamos favoreciendo la venganza privada. Porque entonces la víctima dice, no te dejo salir. Sí, esa era mi pregunta. Si la víctima no quiere, dice, o sea, ya estuvo sentenciado y son beneficios del inculpado, la preliberación, por ejemplo, ¿no? Claro. Esos son beneficios que ya tienen. La víctima no tiene el poder de decirle, ¿no? No. Si no me pagas, ¿no? No, no podría, porque entonces imagínate, estaríamos dándole puerta abierta a la venganza privada. Lo que sí el juez de ejecución diría, se dio la posibilidad, se escuchó a la víctima y se le dejan a salvo los derechos. ¿Qué significa que se le dejen a salvo los derechos? Que la víctima por vía separada o por cuerda separada podría hacer valer su sentencia en el tiempo que pase, ¿no? Ese es otro problema. Regresando un poco a los medios alternos, a la mediación, a la conciliación, ¿nos puedes explicar otra vez un poquito la diferencia entre mediación y conciliación? Claro, por supuesto. La conciliación va a ser llevada a cabo o nos va a ayudar un facilitador, un tercero. Y ese tercero tiene la posibilidad de proponernos soluciones. Por ejemplo, imaginemos que choqué tu coche. Y entonces yo te digo, bueno, eso sale con polish. Y tú me dices, no, es que mi coche es de lujo. Necesito que le cambies toda la defensa. Y quiero determinada cantidad. No nos ponemos de acuerdo con ese tipo de cosas. El conciliador nos puede decir, miren, en una objetividad, de una manera justa, debería pagarle tal cantidad de dinero a Luz. Ni le va a cambiar la defensa, ni le va a poner polish. Le vamos a poner tanto dinero que es lo que efectivamente se va a gastar en la construcción. ¿Y quién sería el conciliador? Ahora, como con el ejemplo que pones, pues sería la gente de los seguros, ¿no? Tal vez. Podría funcionar. ¿Quién es la persona adecuada para ser el conciliador? Si estamos frente al Ministerio Público, el Ministerio Público podría ser nuestro conciliador. Si estamos ante un juez, él nos podría dar alguna posible solución. Si estamos en el Centro de Justicia Alternativa, existe personal especializado. Por eso es que tal vez decidamos ni con el MP ni con el juez, sino irnos al extra procesal. Entonces, el MP, el juez y bueno, los mediadores, los conciliadores en los centros de justicia alternativa pueden proponerte soluciones. Es correcto. En cambio, un mediador, imaginemos que es un hecho o un conflicto de carácter de violencia familiar, violencia intrafamiliar, donde muchas veces los problemas no están en el daño causado como tal, sino en el problema de comunicación que se tiene entre la pareja. Nota de ello es que las estadísticas nos dicen que las mujeres que denuncian por violencia intrafamiliar muchas veces se arrepienten y le otorgan el perdón. Y es que siempre sí lo quería mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pueden ir a un programa de mediación donde la persona que es el tercero o el facilitador, esta persona mediadora, facilita la palabra. Por lo regular no da soluciones, nunca las da, sino que ayuda a que las personas se entiendan entre sí. Este facilitador tiene la característica, la mayoría de las veces, de ser tal vez un psicólogo, un trabajador social o alguien ajeno al derecho. Te voy a decir, ¿cuál sería un perfil ideal de mediador? De mediador sería un psicólogo, por ejemplo, un trabajador social, personas que estén introducidas a las ciencias sociales, pero con conflicto. Un abogado no. Un abogado no. Definitivamente el abogado, no dudo que pueda existir, que puedan ser muy buenos mediadores, pero un abogado sería poco afortunado. ¿Y cómo saber si utilizar la mediación o conciliación es por el tipo de delito o en qué consiste el decidir entre una alternativa y la otra? Sería por el tipo de hecho delictivo. ¿Cuáles son bueno, me dijiste el ejemplo de violencia familiar y robo, ¿no? Pero ¿qué otros podrían entrar, por ejemplo, en mediación? Puede ser, por ejemplo, unas lesiones, pueden ser problemas de carácter de riña, tal vez haya una riña entre algún familiar, entre algunas personas o entre amigos, no necesariamente familiares. Puede ser cuestiones, por ejemplo, que no requieran cuantía o reparaciones del daño en montos económicos. Y en este caso, ni el Ministerio Público ni el juez podrían ser mediadores. Exacto. Y para hacer la mediación existen lugares establecidos, ¿no? Existen lugares establecidos, por lo regular va a ser el Centro de Justicia Alternativa donde se lleva a cabo la mediación.
¿Todos los estados cuentan con un centro de justicia alternativa? Sí, la mayoría. Ya la mayoría ha cumplido con ese requisito. ¿Nos podrías contar un poco cómo es el trabajo de los centros? Es muy bonito, mira, uno llega al centro, tienes el hecho delictivo, tienes a la víctima, tienes incluso al sujeto activo, cualquiera de los dos lo puedes solicitar, eso es muy importante. Llegas y dices, bueno, quiero llegar a un medio alternativo de solución de controversias. Entonces le mandan invitaciones a la contraparte para que pueda acceder a este medio alternativo. Esas invitaciones pueden ser hasta 3. Si en 3 ocasiones no acude la contraparte, entonces se tiene por no llevado a cabo el medio alternativo, desafortunadamente. Pero si sí acude a esta invitación, se le explica qué significa, se le explica que se busca la reparación del daño, se le explica que no es un proceso penal, que tiene que los principios de voluntariedad, de concentración, de oralidad, también tiene una característica de confidencialidad, entre otras. En ese sentido, las personas deciden si quieren o no ser parte de los medios alternativos. Suponiendo que la contraparte decide que sí, si quiere participar de este medio alternativo, entonces se lleva a cabo una reunión. Esta reunión, pues, tiene que ser con mucho tacto. ¿En el tacto en qué sentido? Solamente entran las partes, no pueden entrar sus abogados. Entra únicamente la víctima y únicamente la persona que se dice es quien cometió el hecho delictivo. En ese sentido entran ellos, entra el facilitador y el facilitador empieza con varios pasos. El primero es conocimiento del conflicto. ¿Qué pasó? Escuchando la versión de uno y de otro. Para ello existen reglas. Cuando uno habla no puede hablar el otro. ¿Por qué? Porque entonces empiezan a discutir, ¿no? Sí, claro. Y tienen tiempo establecido. Existen programas muy significativos. Tiene usted 3 minutos para decirme cuál es el problema, por qué surgió el conflicto. Usted tiene 3 minutos para decirme lo que quiera del problema. O sea, y le están hablando al mediador, no entre ellos. Pero se están escuchando, que es muy importante. Al momento en que se escuchan, después se les da la réplica o la contrarréplica para socializar el conflicto y humanizar dicho conflicto. En ese sentido, después del planteamiento del problema vienen las posibles soluciones. ¿A usted cómo le gustaría que le solucionaran el conflicto? Sí, porque, bueno, ya que me estás mencionando que en mediación son como conflictos que no se pueden, que no son pagables con un monto. Exacto. Entonces, ¿qué esperaría la víctima de obtener de resultado, no? Si no le van a dar dinero porque le pegaron o por, no sé, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que espera? Restaurar las relaciones sociales. Por lo regular tiene que ver más con conflictos de carácter familiar. A veces tú no le puedes decir a tu esposo, bueno, págame la bofetada que me diste, pero lo que sí quieres es que entre en alguna terapia tal vez de pareja, para que no vuelva a pasar. Eso es lo que estaría buscando una víctima. Y no se cuida el punto un poco de que la víctima se sienta culpable, o sea, que no se trabaja el por qué, oye, ¿por qué me golpeaste? ¿Por qué? O sea, sí, claro. Porque yo creo que ese debe de ser uno de las razones por las que la persona va a la mediación, ¿no? Sí, incluso hay víctimas que nos llegan a decir, es que fue mi culpa, yo lo hice enojar, yo no le tenía la cerveza en el momento en que él me lo pidió, es que yo no lavé la ropa. ¿Me explico? Claro, la mediación incluso trabaja con cuestiones psicológicas, por eso es que el perfil idóneo es un psicólogo que les ayude a entender, no fue tu culpa, te excediste, acéptalo y tiene que cambiar la situación. ¿Por qué? Porque ahorita pues, estamos hablando de unas lesiones simples, pero si no se llega a una mediación, más allá de una reparación económica, sino una mediación de entendimiento y socialización y de restauración, lo que vas a tener después en el Ministerio Público es un homicidio, tal vez un suicidio, ¿no? Tal vez una violación, empieza a agravarse el hecho delictivo. Y en el caso de reincidencia es de igual manera, ¿no? En los medios, en la mediación. Sí, igual, o sea, tiene que haber un registro administrativo, no un registro penal, un registro administrativo, porque a lo mejor esta persona ya, o sea, la golpea cada mes, implica que no es una persona que haya sido un error, sino más bien es una persona que tiene problemas de otro tipo, ¿no? Y si esta persona, la víctima, quiere perdonarlo cada mes, eso sí lo puede hacer. Ni siquiera se acercan, ¿no? A los medios alternativos. Exacto. Porque ahí, ¿qué te dirían? Fíjate que sí existe ese caso, que existen mujeres que ya lo perdonaron un mes, vienen a la semana otra vez golpeadas y lo vuelven a perdonar y lo vuelven a perdonar. Ahí el Estado no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque como son delitos que aceptan el perdón de la víctima o ofendido, ella tiene la posibilidad o la disponibilidad de decidir si sigue o continúa una investigación en contra de él. Por lo tanto, tienes que hablar con la víctima. Señores, que esto no puede seguir pasando.
o sea, está usted aquí como cliente frecuente, ¿me explico? Pero ellos dicen, sí, pero lo quiero, es mi esposo, es el padre de mis hijos, ahí el Estado no puede hacer nada. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos que son crónicos, regresan ya a lo mejor muertas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la justicia restaurativa y los medios alternativos y la mediación, porque busca entre ellos evitar consecuencias posteriores también. Digo, ahorita que estábamos hablando de violencia familiar, recuerdo que hace unos días platicamos de los centros de justicia para la mujer. ¿Ahí también hay centros alternativos? No, los centros de justicia para la mujer más bien atienden a este tipo de mujeres, que donde a lo mejor yo como Ministerio Público ya vi que la señora regresa y regresa y le sigue dando el perdón, lo que puedo hacer es enviarla a este centro de justicia para la mujer, a que le expliquen, tal vez ella cree, tiene algún síndrome como el de Estocolmo, cree que es su responsabilidad y ya quiere también a su agresor. Entonces, estos centros de justicia para la mujer lo que hacen es, hacer sentir a la mujer como una persona de derechos, como ser humano, y que puede ser siempre protegida. Y ellos los pueden conectar. Exactamente. Ahora, aquí me gustaría decir algo bien importante, además de estos centros de justicia alternativa. Decíamos al inicio que existen los medios alternos de solución de conflictos y también existe la justicia restaurativa. Erika, te voy a dejar con esa idea pendiente para ahora que regresemos al siguiente bloque. Claro. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo una vez más que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestros números telefónicos, nuestro Twitter y nuestro Facebook. Nuestro Twitter es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. Erika, nos quedamos en el bloque anterior hablando de, bueno, me estás diciendo los centros alternativos, ¿no? De justicia, y me estás diciendo que en la justicia restaurativa también existe alguna figura. Sí, exacto. O no sé si sean centros. Vamos a verlo. Decíamos antes del corte que había medios alternativos de justicia y justicia restaurativa. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre uno y otro? Los medios alternativos, vamos a tener en materia penal la conciliación y la mediación, ¿no? Conciliación como una persona que nos puede dar soluciones, mediación como favorecer la comunicación entre las partes, y pueden ser preprocesales, intraprocesales, extraprocesales o postprocesales. En la justicia restaurativa, por su parte, esta justicia restaurativa tiene 3 ejes, que es ayudar a la víctima o al sujeto pasivo, ayudar al sujeto activo, a quien comete ese hecho delictivo, y darle cuentas a la sociedad. En ese caso, la justicia restaurativa puede ser intraprocesal. Y hay una figura bien bonita de la justicia restaurativa, que es la suspensión condicional del proceso. Te voy a contar cómo funciona. La suspensión condicional del proceso implica que una persona que ha cometido un hecho delictivo pueda pedirle a un juez de control que le suspenda el proceso bajo una condición. Por eso es suspensión condicional. ¿Qué condición? Esas condiciones van de la mano, son 2. Uno es que tiene que pagar la reparación del daño y lo puede hacer en una sola exhibición o en un plan de reparación del daño, ¿no? Dicen coloquialmente a meses sin intereses. En ese sentido tiene otro tipo de condiciones, que es una obligación de hacer o de no hacer. Tienes que acudir a un centro de justicia, tienes que acudir a un centro de rehabilitación, tal vez si lo hizo bajo el influjo de estupefacientes o drogas. Tienes que aprender un oficio. Imagínate qué bonito. Tienes que aprender un oficio, tienes que acudir a cursos, tienes que conseguir un empleo, tienes que dejar de frecuentar ciertos lugares, dejar de conducir vehículos, dejar de acercarte a la víctima. Hay un catálogo que nos va a dar todas las posibilidades. Depende cómo se haya cometido el hecho delictivo, la condición que me va a imponer el juez. ¿También depende de la gravedad del delito o no?
Sí, vamos para allá. En ese caso decimos, bueno, tengo un hecho delictivo, que ese hecho delictivo tendría que ser también, tal vez aquellos que no excedan de la media aritmética. Aquí vale la pena decir lo siguiente, los estados lo han confundido, y lo han confundido a la suspensión condicional del proceso con los medios alternos. ¿Por qué? Porque te piden los mismos requisitos para un medio alterno que para una suspensión condicional. Y entonces, como abogado o como una de las partes del sistema acusatorio, diríamos, me conviene más el medio alterno que la suspensión condicional, porque en la suspensión condicional le van a poner una sanción, le van a poner una condición. En ese sentido, existen estados como Chihuahua, que bien vale la pena reconocerle, dicen que la suspensión condicional del proceso se puede llevar cuando los hechos delictivos no sean superiores a 8 años de la media aritmética. Entonces, empieza a elevar las condiciones. Para de 5 años hacia abajo y otros requisitos, medios alternos. Claro. De 8 años de media aritmética hacia abajo, suspensión condicional. Esta suspensión condicional nos va a implicar dos cosas, el pago de la reparación del daño y esta condición que no va a poder ser inferior a 1 año ni superior a 3 años. ¿Qué significa ello? Que durante ese tiempo la persona que haya cometido el hecho delictivo pues está siendo también tratada por el Estado, está siendo apoyada por el Estado. En ese sentido, ya sea que incumplas o la reparación del daño o la condición impuesta, se te revoca la suspensión. Si se te revoca la suspensión, entonces continúa el proceso. ¿Quién es el que solicita esta suspensión? Esta suspensión, ¿el juez, el abogado, el juez de control o el abogado defensor o el mismo inculpado, no sé? Lo puede hacer el imputado por él o a través de su defensor, lo puede hacer el Ministerio Público, pero siempre lo autorizará el juez de control. Siempre. Incluso el juez es el que impone esta condición y autoriza el plan de reparación del daño. En ese sentido, ¿qué implicaciones tiene? Fíjate, me voy a preocupar por la víctima porque te van a reparar tu daño causado. Me estoy preocupando del sujeto activo o del imputado, porque diría el Estado, ¿por qué cometiste el hecho? ¿Porque no tenías trabajo? Ah, pues entonces tu condición es conseguir un empleo. ¿Y dónde consigo un empleo? Ah, no te preocupes, el Estado tiene convenios con las secretarías del trabajo. Hay una bolsa de trabajo para ayudarte a conseguir un empleo. ¿Me explico? Sí. La otra, cometí el hecho delictivo porque soy adicto. Ah, tu condición va a ser acudir a centros de rehabilitación. ¿Pero dónde si no tengo dinero? El Estado te puede canalizar. ¿Me explico? Otra, por ejemplo, lo que pasa es que no sé hacer nada. Tu condición es aprender un oficio. ¿Y dónde voy a aprender? ¿No? ¿Y dónde voy a aprender un oficio? El Estado también tiene que tener esa posibilidad de ayudar al sujeto activo del delito. Por eso es justicia restaurativa. Me van a preocupar los 3 ejes. Y a la vez, ¿qué le voy a decir a la sociedad como Estado? En lugar de tener una persona en la cárcel, ¿no?, manteniendo a esa persona con tus impuestos, tengo una persona aprendiendo o tratándose o buscando una mejor forma para ser una persona reinsertada a la sociedad de manera eficiente. Sí, claro, es como, es todo sistémico y en conjunto, ¿no? Exactamente. Y entonces hablamos de una restauración dentro del proceso. ¿Por medio de qué figura? De la suspensión condicional del proceso penal a prueba, ¿no? O la suspensión condicional del proceso, como la han denominado también. En ese sentido, bueno, también se aplica por un tipo penal más grave que el de los medios alternos, porque me vas a someter a algo. No nada más voy a pagar la reparación, sino una condición que debo cumplir. Y además, no menos de 1 año ni más de 3 años. Y hace un rato nos ibas a comentar qué pasa en caso de incumplimiento. Si incumplo, ya sea la reparación del daño o ya sea la condición impuesta, me van a revocar esta suspensión condicional. Y si me revocan la suspensión condicional, tendría que continuar el proceso penal hasta el último acto en que se haya quedado. Donde se suspendió, ahí tendría que continuar. Ahora bien, ¿quién vigila que se cumpla efectivamente la suspensión condicional? Quienes vigilan son, en un primer momento, pues la víctima, ¿no?, que me esté pagando mi reparación del daño. Y si no me pagas, voy con el juez de control y le manifiesto que no me has pagado. Pero respecto de las condiciones, quienes ayudan a esa vigilancia es el centro o la ejecución de la sanción penal, por medio de la dirección del centro penitenciario, quien tiene a su vez una dirección o un área que es la que vigila las medidas cautelares impuestas y las suspensiones condicionales del proceso. ¿No sería como un trabajo complicado para las personas del centro penitenciario salir a ver que se haya cumplido con la condición?
no salen. En realidad, como el propio Estado es el que te está dando la posibilidad, lo que hacen es, imagina que te pusieron de condición a acudir a un centro de rehabilitación. El centro de rehabilitación tiene que pasarte lista. Y cuando te pasa lista, tiene que esas listas al mes, por ejemplo, enviarlas al centro penitenciario. Y decir, Luz sí ha venido todo el mes a su centro, a su rehabilitación. Y entonces el centro penitenciario le da monitoreo, pero no es él quien lo ejecuta. Cuando el centro penitenciario observa que ya no está cumpliendo con la condición impuesta, entonces se le notifica tanto al Ministerio Público como al juez de control para una audiencia y decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste? Me dio hepatitis. Ah, se justifica. Pero si no lo puedes justificar, te revoco la suspensión condicional. Y no tienes oportunidad a una nueva, ¿no? Suspensión. Exacto. Solo procede por una vez en la vida. Eso sí es muy importante. La suspensión en la vida. En tu vida, exacto. La suspensión condicional del proceso es, el Estado confía en ti, piensa que tuviste un desliz, piensa que tuviste un error, me voy a preocupar porque lo hiciste, te voy a ayudar, pero es por una sola vez. Porque de lo contrario, pues imagínate, ¿no? Sería otra vez una puerta giratoria y además aprovechando al propio Estado. Ahorita que estábamos hablando de qué pasa con el incumplimiento de estas condiciones en la justicia restaurativa, me viene a la mente también en mediación, ¿no? ¿Qué pasa en la mediación si no se cumple con los acuerdos tomados en los centros? Claro, ahí es muy importante, tanto la conciliación como la mediación, como la justicia restaurativa, en este caso la suspensión condicional del proceso, tienen un acuerdo. De hecho, la finalidad es llegar a un acuerdo. Este acuerdo puede ser cumplido en el momento o con una temporalidad. Si lo cumples en el momento, se extingue la acción penal. Ya no existe proceso penal en contra del sujeto activo y la víctima se va a su casa con su reparación. Eso podría ser solo en el caso de conciliación, ¿no? En caso de que sea, por ejemplo, una reparación de pagar pues pagarle lo que le robé o el coche que le choqué o lo que sea, ¿no? En mediación no podría pagar inmediatamente, ¿o sí? No, en mediación más bien son sesiones que tiene que ir cumpliendo, ¿no? Sesiones de plática, sesiones de entendimiento, que una vez cumplidas las sesiones se tienen por cumplido el acuerdo. Entonces, en mediación se les da como un plazo, tienen que seguir yendo como a terapia, no sé si sea así. Exacto. ¿Y quién le da seguimiento? ¿La terapeuta? El Centro de Justicia Alternativa. Cuando el Centro de Justicia Alternativa considera que ya se cumplió el acuerdo, ya se cumplió ese convenio, le informa al Poder Judicial y entonces se sobresee el asunto penal o se excluye la responsabilidad penal. ¿Qué tanta efectividad han tenido los medios alternos en México? O sea, yo sé que estamos en un proceso, que apenas estamos en el proceso de implementación de la reforma, claro, que no tiene que estar al 100, pero ¿me podrías contar algunas experiencias de algunos estados? Por supuesto. Como en general, ¿cómo es que si ha sido efectivo o no ha sido efectivo? Mira, cuando empiezan los medios alternos de solución de conflictos, los estados nos han reportado que las víctimas sienten impunidad, ¿no? Generan impunidad. Dicen, bueno, sí me pagó, pero es que debería estar en la cárcel. Entonces, lo que se ha determinado, se ha encontrado, es que la víctima en el derecho mexicano, en la sociedad mexicana, como que busca la venganza, no busca la reparación. No somos unas víctimas muy bien educadas, ¿no? Dicen por ahí, claro, cuando no me pasa a mí, pero efectivamente buscan la venganza más allá de la reparación. Eso es en un inicio, creen que se genera impunidad, la sociedad puede estar incluso inconforme, pero por ello es muy importante la función de quien invite a los medios alternativos, de explicarles las consecuencias que traerá y que además es su voluntad asumirse a ellos. De lo contrario, pues puede darse esta mala imagen. Te voy a platicar una buena. En el Distrito Federal tenemos un centro de justicia alternativa y en una encuesta que se realizó a las personas que ya han sido parte de los medios alternativos, están felices. El 92% salió en la encuesta, el 92% de las personas que acudieron a medios alternativos y que les repararon el daño causado, se fueron muy contentas. Es más, se fueron pensando el sistema sí funciona, el Estado no creyó que era de poca monta el hecho delictivo o la circunstancia que se haya mediado, el Estado se preocupó por mí, me dieron muy buena atención y ya se acabó mi asunto. Porque hoy día, por lo menos en la capital, la dinámica que nos rige es naturalmente una dinámica de que rápido queden las cosas, claro, que rápido se arregle esto porque no tengo tiempo de estar regresando a cada rato, ¿no? Entonces, lo que descubrimos en esa encuesta fue precisamente eso, que
las personas que han acudido a medios alternos de solución de controversias se van muy satisfechas y además agradecidas con el propio Estado. ¿Y no obtuvieron alguna, no sé, alguna cifra acerca de qué ha pasado con los ofensores? ¿Cómo es que han reaccionado los ofensores ante los medios alternos? No, pues ellos han reaccionado muy felices porque se libran de un proceso penal o de un proceso de cualquier índole. En ese sentido, te comento, genera ventajas para todos. El Estado se quita expedientes de encima, la víctima le reparan el daño y el sujeto activo dice que feliz, ya me voy, ya no tengo ningún proceso en mi contra, ¿no? Sí, claro. ¿Y cuáles serían como los retos que hay? Sí. Para el 2016 y para todo, ¿no? Y para mediano plazo y ¿qué es lo que hay que hacer? Más allá del 2016, me parece que los retos en los medios alternos de solución de conflictos es generar indicadores de eficiencia. ¿Cómo que indicadores? ¿Cuántos asuntos se van a medios alternos? Por ejemplo, si el indicador es entre mayor acusaciones tenga el Ministerio Público, será un mejor Ministerio Público, entonces va a decir, ¿para qué los llevo a medios alternos? Mejor los acuso y ya después que se arreglen, ¿me explico? Entonces el indicador está mal puesto, porque el indicador de desempeño está puesto en eres mejor Ministerio Público si acusas más. El indicador debería de ser cuántos asuntos van a medios alternos de solución de controversias, con la finalidad de que las partes lleguen a un buen acuerdo, a sentirse reparadas efectivamente, uno u otro, ¿no? El reto es crear indicadores de gestión que nos permitan valorar efectivamente si se cumplen o no. Segundo reto, generar una verdadera base de datos que permita evitar la puerta giratoria. Porque si la puerta giratoria sigue ahí, entonces sí se convierte en un círculo de nunca acabar. Tercer reto, comunicación, difusión de los medios alternativos. Si las personas no saben qué significa el medio alternativo, inmediatamente pensarán en impunidad. Si las personas saben qué significa el medio alternativo, sabrán que pueden exigir no nada más justicia, sino reparación del daño. Sí, claro, es sensibilizar también a las víctimas de que ellos también están haciendo un bien al recurrir a la justicia alternativa, ¿no? Porque le dan la oportunidad a la otra persona de que no lo vuelva a hacer, ¿no? Potencialmente todos seríamos delincuentes en algún momento, ¿no? Entonces, creo que el entendimiento y la difusión de los medios alternativos como tercer factor de reto es indiscutible. Como cuarto factor de reto, me parece que sí se debe estudiar muy claramente la diferencia entre el medio alternativo y la justicia restaurativa, porque no puede ser posible que existan los mismos requisitos de procedencia para una conciliación o una mediación que para una suspensión condicional del proceso. Como litigantes diríamos, bueno, me conviene más el medio alternativo y mi cliente no lo someto a ningún tipo de condición. ¿Por qué entonces me sería atractivo escoger la suspensión condicional? Se debe valorar nuevamente como reto cuáles serán los requisitos de uno y cuáles serán los requisitos de otro, ¿no? Quinto reto que podría haber todavía en los medios alternativos, apoyar en la reinserción social con medios alternos y justicia restaurativa, porque la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo queremos que regresen estas personas sentenciadas a la sociedad? ¿Con qué derechos? ¿Con qué obligaciones? ¿Con qué conciencia? ¿No? Siendo que todos somos parte de un sistema de derechos humanos. Erika, desafortunadamente nuestro tiempo se ha terminado, pero yo te agradezco muchísimo estos minutos que nos has dado para aclararnos estos conceptos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a INACIPE y gracias a todos. Al auditorio los espero el próximo martes en un nuevo Expediente INACIPE.